Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega de Sinergia Pedagógica en la que, al igual que en el programa anterior, estaremos desarrollando temas que le abonan al carácter académico, a la intención de este programa y en donde una vez más agradecemos la anuencia y el apoyo del maestro Eduardo Antonio Cendejas Zamparán, secretario general de la sección 8, que ha tenido a bien auspiciar estos programas para bien de la comunidad educativa y de la comunidad en general. Saludo con afecto a quien me acompaña en la conducción, la maestra Daiko Rivas Ochoa. Bienvenida, Daiko. Gracias. Y en esta ocasión recibimos también con mucho beneplácito a la maestra Blanca Noelia Chaparro, una docente muy talentosa que ha explorado varios aspectos y que en el transcurso de este programa nos platicará un poco sobre ellos. Bienvenida. Agreguemos que soy Vázquez porque decía mi mamá, quiero que también se escuche mi apellido, así que digan los dos. Es correcto, Chaparro. Blanca Noelia Chaparro Vázquez, muy amable por el apoyo. ¿Cómo se siente mi maestra Daiko esta tarde? Bienvenida. Muchas gracias, pues muy interesada sobre todo por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues muy interesante aquí, muy complacida de tener como invitada a la maestra Blanca, que pues ya iremos ahondando en estos temas muy interesantes en el libro que nos viene a presentar el día de hoy. Muy amable, en esta época en que gracias a la magia de Hollywood hablar de emociones está muy de moda. Qué emoción experimenta al ser nuestra invitada de honor esta tarde. Pues me cuesta ponerle nombre, estoy un tanto a la expectativa a ver qué iré sintiendo. De momento me siento muy agradada de estar aquí y ser parte del inicio de este gran proyecto que seguramente va a llegar lejos tocando corazones y mentes para que la labor pedagógica siga llegando muy lejos. Gracias. De hecho, las bases fundacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el pasado, a pesar de que existía en el estatuto, le daban poco espacio al aspecto pedagógico. Y en la gestión del maestro Cendejas esto ha sido una de sus tareas y creo que lo estamos logrando y esperemos que tenga el impacto que se pretende, sobre todo en apoyar en esta serie de temas que definitivamente son parte fundamental para una implementación exitosa del nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Iniciaríamos platicando, Daiko, maestra Noelia, sobre su circunstancia laboral. Sabemos por los otros espacios en que hemos coincidido que ya tiene más de 20 años de experiencia en la docencia, pero que actualmente se desempeña en una de las figuras más importantes en cuanto al acompañamiento y a la asesoría a las escuelas, como ser asesora técnico-pedagógica de la zona 22 de primaria, si mal no recuerdo. Así es. Platíquenos sobre esa función tan importante que tiene usted como asesora y acompañante técnico-pedagógica de los maestros. Posiblemente sea la pregunta más difícil que voy a escuchar esta tarde, porque la función de la asesoría técnico-pedagógica tiene demasiado camino por recorrer, demasiado por especializarnos nosotros como asesores técnico-pedagógicos, sobre todo para abrir los caminos para llegar a los docentes que tienen infinidad de trabajo para su desempeño cotidiano y que de pronto pareciera que nosotros llegamos a agregar trabajo a su labor. Y se trata de ser muy hábiles para ir identificando los cómo, los cuándo, los tiempos adecuados para juntos en un acompañamiento y en un diálogo muy profesional encontrar esas encomiendas donde tenemos que ser más precisos, más aterrizados y sin dejar de lado la teoría que respalda todo nuestro quehacer docente. Entonces, el camino es largo y estamos avanzando y me parece muy, muy importante lo que hay por hacer todavía. Muy bien. Y maestra, bueno, ya escuchamos un poquito que está como asesora técnica en esta zona de primarias, pero queremos saber quién es Blanca Noelia Chaparro Vázquez. ¿De dónde surge? Sí. ¿Usted de dónde es originaria? Un poquito de su historia personal. Bueno, Noelia es
esa mujer que se forjó de una madre de carácter firme, como bien digo ahí en el prólogo, una mujer que se adelantó a su tiempo, que de todas formas, a través de su expresión, a través de su ejemplo, nos hizo sentir que ser mujer no era ser menos que ser hombre. Y la historia nuestra viene de dificultades severas económicas y de nuestra ubicación geográfica de origen. Sin embargo, a lo largo del tiempo me la fui creyendo y me fui asegurando de un día tener autonomía económica y de tener una fuerza de carácter que me permitiera ser justa, porque mi madre fue justa. Ser justa, ser solidaria y al mismo tiempo no perderme a mí misma. Entonces fui una niña muy tímida porque fui educada para la responsabilidad y de pronto también educada para no dar problemas, porque las niñas bien no dan problemas. Se portan bien, ¿no? Se portan bien. Y llegó un tiempo en el que yo dije, no necesariamente tengo que portarme bien, pero quiero dejar de ser tímida y hacer uso de mi voz para llegar lejos. Y desde muy chica empecé a escribir. Y como maestra de grupo, mis 23 años, me atrapó mucho eso de los proyectos escolares con enfoque de género. Entonces ahí traigo una experiencia, a lo mejor no muy perfecta, porque fue más de corazón que de capacitación, porque todavía no se movía mucho en los perfiles del quehacer docente. Pero bueno, tengo tiempo tratando de trabajar esas mentes de que la igualdad de género es apostarle al desarrollo humano sin límites de realización y de progreso. Celebro su modestia, su humildad, porque de buena fuente sabemos que es una persona ya muy reconocida en el ámbito de esos términos que tanto nos confunden a la sociedad, en una sociedad que todavía no estamos a la altura para llegar a este tipo de temas y desenvolvernos sino con excelencia, sí con solvencia y no faltar al respeto a veces hasta de manera involuntaria. Y sobre todo saber usar conceptos, términos de la manera adecuada, de la manera apropiada. Sabemos entonces que usted nos da una probadita de cuál es el origen que le invitó a usted a entrar en estos temas de perspectiva de género, igualdad de género, equidad de género. Igualdad sustantiva. Entonces, pues esperemos que nos platique más. ¿Qué opina, Daiko? No, pues, que nos platique un poquito más de esos términos. Sí, pues yo quisiera preguntarle a la maestra Blanca acerca de por qué también, hablando de su libro y que vamos a ahondar en estos temas, ¿por qué sin cadenas de papel? ¿Por qué cadenas y por qué de papel? ¿Por qué esa imagen? De alguna manera, el estar presente en las reuniones de consejo técnico, tanto cuando fui maestra de grupo como ahora en mi función de asesoría, fui viendo un clamor generalizado: es que las familias no apoyan, es que no colaboran, y es que mi mamá llegó muy tarde porque mi papá no está con nosotros, me tuvo que cuidar mi abuelita y ella no me supo ayudar con matemáticas, etcétera. Entonces fui viendo qué importante es la estructura familiar para el desarrollo cognitivo, socioafectivo, emocional de los niños. Entonces algo está pasando en el interior de los hogares que tenemos diario, que atender. Y como les digo, viniendo de esa familia que, si bien fue tradicional al asumir los roles, también fue sembradora de semillas de progreso, de lucha, sin distingo de género y con mucha responsabilidad. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para llegar, así me encanta como poéticamente decirlo, a corazones y mentes, para que comprendamos que por muy trillado que parezca el término, hay mucho camino por andar? ¿Por qué los índices de divorcios están tan elevados? Entonces dije, no estoy a favor del divorcio, ni estoy a favor de permanecer atados. Estoy a favor de que cada quien esté como en su circunstancia puede estar en pareja, solo, divorciado, casado, unión libre, como sea, pero sin ese acta de matrimonio que a veces automáticamente se convierte en cadena. Entonces, es importante la pregunta que me haces, porque de pronto pareciera que estoy incitando al divorcio. Rompamos las cadenas del matrimonio, pero no, rompamos las cadenas de sumisión, dependencia, control, autoritarismo. Sí. Entonces salgamos adelante solos o en pareja, pero de preferencia fortaleciendo la familia, independientemente de sea cual sea la condición de los padres cuando hay hijos de por medio. Es como parte de la esencia, ¿no? Ir retomando
la importancia de la familia, ya sea soltera o divorciada, ¿verdad? O en esa situación, que a veces esas cadenas vienen siendo como mentales también, ¿no? Nosotros mismos nos encadenamos en esas cadenas de papel que podemos romper fácilmente, pero precisamente tenemos que tener esa claridad hasta de concepciones que usted nos maneja en el libro, que son a veces confusas, o podemos intuir qué significa sexo, qué significa género, pero realmente a lo mejor no lo tenemos clarificado como usted lo maneja en su libro. Sí, precisamente ahora en estos días hice una publicación acerca de la violencia del varón hacia la mujer y una persona escribía ahí que las mujeres se quedan al lado del violentador porque así lo quieren, que es muy fácil que se alejen y nada está más lejano de la realidad que eso. En realidad, terminar una relación que no está llevando por el camino positivo de la autonomía, de la superación, del bienestar, no es fácil. Pero ¿por qué? Porque no es cierto que es una decisión meramente individual. Ni la decisión de casarse con una persona que creíamos que era de tal forma porque el noviazgo resulta muy atractivo, porque tiene características muy diferentes a lo que es el enamoramiento, el tipo de conquista, las telenovelas, la música, las serenatas, la pachanga. Entonces, esa construcción social no nos está diciendo que es muy diferente la realidad del matrimonio que del noviazgo, porque el matrimonio, a fin de cuentas, es algo así como un contrato de que dar y recibir. Y cuando esa balanza está muy desequilibrada, la decepción llega. Y entonces abundan las parejas que no encuentran el camino para solucionar las diferencias de la comunicación y las consecuencias son realmente lamentables. Podemos deducir entonces que su hipótesis es que el forjar relaciones humanas basadas en la igualdad genera mejores condiciones de convivencia. En definitiva, me asumo totalmente convencida de que en la medida que tengamos claro que los derechos de los seres humanos no tienen sexo ni tienen género, y que seamos respetuosos de esos derechos y que no busquemos que nadie sea igual a nadie, que no generalicemos que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales. Por el hecho de ser seres humanos somos únicos e irrepetibles. En la medida que entendamos que tenemos fortalezas y tenemos debilidades, que a la hora de formar una familia, yo tengo estas fortalezas, tú tienes estas, mis debilidades quizá las puedas suplir tú, pero si no las suples tú, buscamos la manera de suplirlas para que en nuestro hogar haya un progreso armónico, un desarrollo. ¿Qué pasa cuando no hay la comunicación adecuada y que se asume que a fuerza el hombre tiene que ser el proveedor, aunque sus habilidades no sean tan buenas para generar recursos económicos? ¿Cuántos varones han intentado poner negocios propios? Y una exigencia a veces de la pareja que quiere tener la modernidad en su hogar, aun cuando la circunstancia no da para eso, el endeudamiento, el estrés, las amplias jornadas laborales, y de pronto parece que ya me estoy yendo más a la defensa del varón. Se me brincó de pronto hablar, porque hablando, perdón la redundancia, de realidades, la mayor violencia de género está apuntada hacia el género femenino, pero ya ahorita entramos un poquito más. Pero eso era por citar un ejemplo. En la medida que el hombre pueda quedarse tranquilo en casa, mientras su mujer desempeña labores de jornada larga y pueda ayudar a su niño, a su niña, que vaya bien peinada, bien almorzada, que le apoye con sus tareas, porque no le quita lo hombre. Tendremos nuestras escuelas con niños emocionalmente más sanos, más apoyados. Y a la inversa, que la mujer pueda tener muchas habilidades que pueden solucionarse cuando no tiene una pareja, que no está pasando frío porque no pudo darle vueltas al cilindro de gas, cuando es algo que absolutamente cualquier mujer puede hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguiremos hablando de este interesante tema e intentaremos acercar la dinámica del diálogo un poquito también hacia el hecho educativo, hacia la parte académica en que este libro nos puede conducir. Regresamos en unos instantes. Regresamos con mucho gusto a esta charla, a este diálogo, sí pedagógico, pero también que tiene que ver con igualdad de género y puedo expresar que me siento muy contento de estar compartiendo con dos mujeres empoderadas, dos mujeres que son líderes en lo que hacen y eso de repente al género masculino
el reconocerlo pues nos hace más grandes. Yo reconozco y me siento honrado de estar compartiendo este momento con la maestra Noelia, con la maestra Daiko, Gracias. quienes día a día demuestran en los hechos que son defensoras fehacientes de esa equidad, de esa búsqueda de una sociedad mejor y más incluyente. De su libro recientemente presentado en Sociedad sin cadenas de papel, la igualdad de género en la pareja, yo la escuché a usted en una conferencia como de una manera muy práctica, pero muy profesional, comentaba usted la forma en que se puede relacionar su obra con su libro, con la puesta en marcha del nuevo modelo educativo y cómo se pueden abordar algunos ejes articuladores desde la igualdad. Coméntenos al respecto, por favor. Bueno, pues precisamente el eje articulador del nuevo modelo educativo, que es la igualdad de género, tiene como propósito central erradicar las actitudes machistas y todo acto de discriminación. Y aquí entra en juego también el otro eje articulador, que es el de la inclusión. ¿Y qué tiene que ver el libro? Pues precisamente que no podemos actuar transversalmente haciendo trabajo de cualquier proyecto, de cualquier campo formativo, si no tenemos claro qué es la perspectiva de género, qué es la perspectiva de la igualdad de género. Entonces, este libro, con narrativas, con historias personales de las mujeres que son las protagonistas, y aclaro que no solamente hablan de mujeres, hablan también de hombres y de la sociedad en general. Es como si las mujeres se reunieran en los cafés, en cada capítulo es un café, pero se están abordando temas que clarifican al lector qué es eso de la perspectiva de la igualdad de género. Entonces, aquí le está abonando a lo siguiente. Si queremos transformar la sociedad, el primer paso es ser conscientes. ¿Cómo puedo ser consciente? Comprendiendo el origen. Entonces, el origen está en la historia, en saber que hay aspectos que nos hacen diferentes por ser hombres naturales, pero que tienen que ver más con el sexo biológico. Y se ha naturalizado que lo cultural, las creencias del ser hombre y ser mujer son naturales cuando realmente no lo es. Entonces se trata de empezar a mirar con ojos distintos eso que nos rodea, eso que se da por sentado que así es porque es natural, que la mujer es más consentidora, más consecuente, más solidaria, que tiene más habilidad comunicativa y que el hombre es más intrépido, debe ser protector, etc. Y esa generalización que se hace a partir del sexo es lo que se denomina género. Entonces tenemos que identificar cuáles aspectos del género son los que están limitando el desarrollo pleno de infinidad de seres en el mundo. ¿Por qué? Porque hay la tendencia desde el momento en que se asignan características diferentes, pero no solamente diferentes, sino contrapuestas, sumisión y autoridad, autonomía, dependencia, etcétera. Hay diferentes términos que nos llevan a ver que a uno le toca estar en una jerarquía superior y al género femenino le toca, en contraparte, estar a disposición, sobre todo que el origen está en el patriarcado, donde institucionalmente se asentó como el hombre propietario, como quien dice, de la mujer, de los hijos, incluso de los esclavos. Y de las concubinas, porque también contaban. Entonces, cuando empecemos a identificar en lo cotidiano eso que está oculto y que damos por hecho que así es, y que sí es cierto que somos diferentes. ¿Pero por qué somos diferentes? Porque así nacimos o porque aprendimos a ser diferentes a partir de las experiencias que tuvimos en nuestra familia, en nuestra interacción con los medios de comunicación, en nuestros contextos en general, cercanos o más abiertos, en la política, en todo, está esa construcción. Entonces, si aprendemos a identificarlos, estaremos en condición de cambiarlos. Y es que aprendimos todo esto de manera cultural, ¿no? Toda esta cuestión del género, a algunos cuesta trabajo, sobre todo porque no tenemos aún clarificado algunos conceptos, por ejemplo, sexo, la diferencia entre sexo y género, y de identidad de género y la orientación sexual. No sé si nos pudiera clarificar un poco los conceptos para nuestra audiencia. Ok, puedo comentar de manera general, así como hablamos de la importancia de la inclusión cuando tenemos alumnos con diferentes capacidades o condiciones que les limitan cierto aprendizaje,
Y no necesariamente tenemos que conocer a profundidad por qué es autista, de dónde viene el autismo, por qué es Asperger, por qué es así. Y sin embargo, lo medular es entender que somos diferentes cada quien por circunstancia específica, bien sea física, biológica o de contexto histórico, familiar, social. Entonces, aquí es importante destacar que la diferencia entre sexo y género es que el sexo es biológico, natural. Naces Hombre, mujer. E intersexual, que son pocos, que serían los hermafroditas, que algunas veces hemos escuchado, que a veces también genera problema cuando ya crecen y que ya se define si es hombre o si es mujer. Pero bueno, eso es lo menos. Voy a hablar el día de hoy en general, hombre-mujer, sexo. Y género es esas atribuciones sociales del deber ser masculino, en el caso del hombre es el género, sexo hombre, género masculino, sexo mujer, género femenino. Entonces, eso sería el género. Pero si hablamos de las identidades de género, ahí es esa parte subjetiva propia, individual, en cuanto a esos dos géneros. ¿Cómo me siento yo de sexo femenino en relación a la imposición social de que debo ser, perdón, de sexo mujer, que debo ser muy femenina? A lo mejor lo acepto y tengo un desarrollo con una identidad de género femenina, pero pudiera ser que no. Entonces desarrollo una identidad de género masculina, aunque yo sea de género femenino. Perdón, de sexo mujer. Y bueno, eso es ya sumamente particular, ¿no? Así como personas, cada quien tiene su identidad de género. ¿Y cómo es esto, sobre todo en las etapas más pequeñas, ¿no? En preescolar, en primaria, que como maestros tenemos que tener ese toque, por eso viene precisamente en la nueva escuela mexicana, ese toque de sensibilidad y de fomento al respeto? Porque sí son a veces muy dados los niños de que, ay, es niña y le gusta jugar a los carritos, es que quiere jugar con los hombres. O tenemos esa cuestión de hacer dos filas, ¿no? La de hombres, la de mujeres. ¿Por qué esa cuestión deberíamos de llevar esto un poquito más allá, ¿no? Basados en ese respeto que usted nos comenta. Ok, ahorita nos faltó otro término que es la orientación sexual. Y la orientación sexual, de alguna manera, tiene que ver ahora sí cómo sentir la corporeidad del aspecto sexual, como por quién se siente atraída a cada persona, y que a veces puede ser diferente de la identidad de género. Pero como les decía ahorita con el ejemplo de los niños con necesidades especiales, ahorita la intención no es ahondar en las características máxime que están en construcción muchos de esos conceptos. Aquí lo importante es el respeto. Como le decía una señora por ahí, mamá, ¿es hombre o es mujer? Y ella le contestó, es un ser humano. Ahora, directamente con la pregunta que haces, que es yo creo la más importante que puedas hacer el día de hoy, porque precisamente por eso se pospuso la entrega de los libros, por el temor generalizado de la sociedad a hablar de la igualdad de género, porque se ha malentendido. Por un lado se piensa que hablar de igualdad de género es promover la diversidad de identidades sexuales, es incitar, es exhortar a los niños. Y no es así. Hablar de igualdad de género es hablar del respeto a cualquier ser humano sin distingo de género. Así como los niños aprenden de los temas de sexualidad a su tiempo, así los niños y los jóvenes irán aprendiendo cuando llegue su momento. No es algo que se tenga que promover, es algo que se tiene que respetar. Lo que sí se tiene que hacer obligadamente es transformar esa construcción del género limitante. Entonces, ¿qué toca hacer en las escuelas? Identificar todo aquello que limite por ser hombre, por ser mujer. Hablemos biológicamente, nacieron siendo hombres, nacieron siendo mujeres. ¿Qué le está limitando? La mujer tiene que vestirse a veces muy incómoda en etapa escolar, como decíamos en la presentación anterior. La falda, la calcetita, el taconcito. Mientras los niños desarrollan habilidades motrices con la comodidad de su pantalón, de su calzado cómodo y todo eso, la niña está frenando su posibilidad de desarrollar esas habilidades. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Eres un ser humano que puede desarrollar todo tipo de habilidades. Si quieres brincar, correr, porque tampoco sí podemos entender que la división sexual del trabajo tiene su origen, sobre todo en la revolución industrial, cuando ya tuvieron que separarse y asignarse roles de trabajo. Y el rol productivo, pues se le asignó al hombre y el reproductivo a la mujer. Sin embargo, conforme ha evolucionado la humanidad con el descubrimiento de maquinaria, el uso de la tecnología, ya la mujer puede participar en acciones que estaban mayormente asignadas a los hombres por el uso de la fuerza, que hay que reconocer que biológicamente sí nacen con un cierto desarrollo, pero también hasta cierto punto.
porque también la experiencia nos dice que una mujer que desde pequeña realiza actividades que le permiten desarrollar la fuerza, va a estar más avanzada que una mujer que únicamente se dedica a los roles tradicionales femeninos. Claro. En concreto, ¿qué tiene que hacer la escuela? Evitar el sexismo a toda costa. ¿Qué quiere decir el sexismo? Es la tendencia a separar por sexo. Los hombres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer lo otro. Las niñas van a limpiar el salón, los niños van a pintar la cancha. Las niñas van a acompañar a la maestra, los niños se van a ir por la parte de acá, etcétera. Esa es una manifestación clara de las personas que creen que la parte biológica hace la diferencia en nuestras habilidades. Y no. Mientras veamos más claramente, más pronto vamos a hacer los cambios. Y pequeños cambios hacen diferencias grandes. En este camino a que como sociedad entremos y nos desenvolvamos de manera apropiada desde una perspectiva de género, a hablar de masculinidades y feminidades de manera, digamos, asertiva, pero sobre todo incluyente. Puedo deducir que usted podría hacernos un gran comentario que pudiera ser una crítica al sistema binario. ¿Qué nos puede compartir? Sí, habría que ver. El sistema binario es ese sistema que se empeña en marcar en paralelo esa diferenciación por ser hombre y ser mujer. Nosotros no vamos a promover el sistema no binario. Vamos a promover el enfoque humanista en el desarrollo pleno de cualquier ser humano, donde jamás se atenten sus derechos y que, por supuesto, se asuman las responsabilidades a la par. Entonces, cuando hablamos de un sistema binario, mayormente la crítica sería cuando se intenta forzar esa asignación de características, atributos, roles, estereotipos, de acuerdo al sexo de nacimiento. Porque el género binario hay que ver que también incluye a los homosexuales, ¿sí? Porque el género binario quiere decir, puede ser masculino o femenino. No importa si naciste siendo hombre o siendo mujer, pero tiene nada más esos dos. Pero si se fijan, cuando hablamos específicamente así, no estamos permitiendo ese fluir, ese tomar un poco de que a mí me atrae de muchos hombres que tienen la valentía de hacer algo. Yo soy mujer, pero deseo tener esa valentía y quiero vivirlo en la experiencia. Yo deseo ser firme como X, todos los atributos que se asocian al ser masculino. Entonces necesitamos transitar a la libertad de construir nuevas, no géneros, porque ya quedamos que son dos, sino las características, los atributos, que no frene el desarrollo de nadie. Porque si alguien decide ser muy femenina hasta el fin de sus días, muy respetable, siempre y cuando es su decisión. Pero si alguien decide ser muy masculina, una mujer decide ser muy masculina, es su decisión. Así es. Lo que no podemos permitir es que alguien o que la sociedad imponga un deber ser. Y si fuera posible quitar todo eso que marca así diferenciado, fuerza, sumisión, autonomía, sometimiento y todo eso, es el ideal. Que tanto tú como yo, no importa si el tú es otra mujer, el tú es un hombre, no importa, pero tú y yo a la par, si vamos a coexistir juntos en un trabajo, en la familia, como amigos o como lo que sea, yo te respeto y te ofrezco lo que yo soy capaz de dar en positivo y recibo lo que tú puedes darme a mí en positivo. Por eso amo este nuevo modelo educativo, porque lo medular es el enfoque humanista. Y la igualdad de género es eso, el enfoque humanista. No te fijes en el género, respeta, apoya, valora, alienta, que fluya el progreso. Y el progreso tiene mucho que ver también con que la mujer sea proveedora también a la par con su pareja. Qué interesante. Y vamos a seguir con esta charla porque llegaremos en el último bloque de este programa. Muy interesante. A hacer algunos, más bien a que yo les pregunte a ustedes, par de mujeres, una serie de ejemplos prácticos en nuestra sociedad que le han abonado a poder vivir desde una perspectiva de género de manera armónica. Pero también hay por ahí algunas historias en las que la equidad quedaba en entredicho. Okay. Con mucho gusto les preguntaré y escucharé con atención lo que nos puedan compartir al respecto después de esta pausa. Regresamos en unos instantes.
Bueno, pues regresamos después de este corte comercial, también para seguir con este interesantísimo tema. Bueno, quisiera que me comentara acerca de la integración de la mujer al trabajo. Se habla de estos años de los 60, 70, que empieza la industria maquiladora, que la mujer empieza en este ámbito laboral también a ejercer más ese rol de proveedora, ¿no? De jefa de familia. ¿Cómo impacta esto en las familias? ¿Qué impacto tiene tanto a ese nivel, pues no solo económico, sino que al mismo núcleo familiar? ¿Cómo va impactando tanto positiva como negativamente? Bueno, en primera habría que también reconocer que el feminismo como tal tiene su origen todavía mucho más atrás, desde la Revolución Francesa, pero ya más específicamente acá en México, pues sí, por ahí en los 60, 70 y la teoría de género también. Y es injusto que todavía se habla mucho de que la sociedad está afectada porque la crianza de los hijos se vio afectada cuando la mujer se integra al plano laboral. Y en definitiva es injusto porque para que la mujer se haya integrado al plano laboral es porque era necesario elevar la calidad de vida por las condiciones económicas que se ha padecido en cualquier lugar del mundo donde hace falta tener pues un desarrollo aparte, que la mujer se integró al plano laboral no necesariamente como producto de una lucha, fueron necesidades también de tipo social. Incluso cuando los hombres se fueron a la guerra y que las mujeres quedaron solas durante esos años, tuvieron que integrarse también al plano laboral. Pero luego también es un mito que los hogares que cuentan con ama de casa exclusivamente son quienes desarrollan habilidades más diversificadas en sus hijos, que tienen, más seguridad, más habilidades, más talentos, más justos, más igualitarios. No, las estadísticas estoy segura que se hicieran, tendríamos que visibilizar que la calidad de la relación con los hijos es la que hace la diferencia. Entonces, si una madre en la ausencia le está enseñando a su hijo que es capaz de desarrollarse como un ser autónomo, que es capaz de alzar su recámara, que es capaz de preparar su comida sencilla, que juntos como familia se organizan para que ella pueda desempeñarse laboralmente, está creando un ser humano muy valioso, muy solidario, muy justo, para cuando llegue el momento que tenga una pareja que en su circunstancia le demande tiempo laboral extendido fuera de casa. Ahora, no se trata de que las mujeres queramos ser iguales a los hombres, que bueno, vámonos todas afuera, como decíamos en la plática anterior, ¿se acuerdan? Sí. Esto de la igualdad tiene que ver, más que con la igualdad, con el derecho a ser diferentes, pero iguales, como decíamos, la igualdad sustantiva. Mis derechos no se tocan, ahí están y tienen que ser sustantivos, tienen que llevarse al plano de la realidad. Entonces, en la medida de que el hombre tome el rol doméstico a la par como la mujer tome el rol proveedor, estaremos avanzando como nación. En la medida que la mujer se integre a la política, se integre a la toma de decisiones que nos benefician a todos, y precisamente el nuevo modelo educativo dice, tiene que visibilizarse el valor de la mujer y los aportes de sus saberes, de sus habilidades, de sus fortalezas. Claro está que están hablando más enfocado a la mujer porque históricamente ha sido la que ha sido más dañada por ser precisamente el llamado sexo débil. Pero si vamos un poquito más adelante, tendríamos que ver que mujeres y hombres, por ese malentendido feminismo que se convierte en hembrismo, y es importante decirlo, si queremos erradicar las actitudes machistas, es necesario erradicar las actitudes hembristas, que esas también ponen en riesgo a las familias. ¿Qué enseña una mujer hembrista a la familia? Una mujer hembrista enseña que no importa si eres hombre o eres mujer, puedes ser violento para defender tus derechos. Y que a ti nadie te va a mandar, y que tú eres dueña de tú, y que lo que yo gano es mío, mejor, y que me vale lo que tú. O sea, estamos en el sentido totalmente contrario al feminismo y a las nuevas masculinidades. ¿Quiénes son las personas que están adoptando nuevas masculinidades? Son esos varones que ya comprendieron que en la medida que valoren a la mujer, como se valoran a sí mismos como hombres, con igualdad de derechos, están avanzando y beneficiándose ellos mismos.
ellos también ya quieren expresar su sensibilidad, ellos también ya quieren ser partícipes en la crianza, a lo mejor ya quieren participar más hombres en la custodia, en los permisos paternos, que a la hora del divorcio puedan tener también ellos ciertos cambios que actualmente les están perjudicando también mucho. Pero si nos vamos con lo tradicional, también es injusto que se crea que el derecho de la mujer de quedarse con los hijos, pero quedarse con los hijos implica un sinfín de responsabilidades que cuando el hombre se ausenta no deja de ser injusto. Parece que es el derecho, como dicen, el instinto maternal o la necesidad de un mito para justificar que tú te hagas cargo de la crianza, los cuidados, hasta que tu polluelo pueda volar. ¿Y el papá? No, y todavía lo estigmatizamos mucho, ¿no? O sea, no, es que la mamá tiene que ser la que se desviva, la que se sacrifica, la que tiene que estar ahí al frente de la familia, y si no, pues es una mala mamá, Y fíjate, ¿no? cuando Es una habla de mala imagen. sacrificio, precisamente significa que la balanza está muy desanivelada. Así es. Porque la palabra sacrificio no debería entrar en ningún hogar, porque las responsabilidades se distribuyen. ¿Cuántos hogares tienen jóvenes adolescentes y el jovencito, ahí vengo mamá, y a la calle con los amigos? El uso del tiempo libre en los jóvenes hace la diferencia hacia dónde van. Sí. Hacia dónde van, también van a conseguir dinero o a conseguir empleo a más temprana edad que muchas mujeres. ¿Pero por qué? Porque el noviazgo tiene que reproducir el rol proveedor. Y todavía a muchas personas les cuesta aceptar porque lo ven como poco hombre, como que va a pagar la mujer. Pero si nos damos cuenta bien que lo importante es la circunstancia, el contexto y el valor del ser humano, estaremos en condición de aceptar que a veces me toca a mí y a veces te toca a ti. Ir a la par, ¿no? En ese respeto y en esa reciprocidad. Y si a veces le va a tocar al hombre ser el proveedor total, pero es por acuerdo, y que no va a ser como una compra del servicio doméstico y de la atención asistencial a su persona, que va a ser una forma de equilibrar los tiempos y que ojalá las leyes acuerden también de qué manera no se va a ver vista a la mujer que renunció al ejercicio de profesión cuando llega un momento de una defunción o una separación, un divorcio, lo que sea. Claro. Pero a la inversa también pudiera ser que la proveedora sea la mujer. ¿Y qué va a pasar en el caso de un divorcio? Entonces todo eso también tiene que actualizarse en las legislaciones para que no se afecten los derechos de nadie. Es bien interesante, miren, este tema da para muchos programas, definitivamente vamos a tener que volver a coincidir, la vamos a volver a invitar, porque estamos cerca del final de este programa, pero no podemos dejar de mencionar 3 detalles muy importantes. Uno, celebro y valoro mucho que usted mencione muy seguido en su discurso a la nueva escuela mexicana y el enfoque humanista de esto. En la historia de la educación de nuestro país, el ser humano había estado invisible. Hablábamos del sujeto, de la persona, y ahora que estamos hablando de enfoques humanistas y que posibilita y conlleva de manera intrínseca a esta evolución de la sociedad, también podemos advertir que en el aspecto legislativo nuestra Carta Magna ha sufrido adendums, adecuaciones a favor de esta perspectiva. ¿Que falta mucho? Sí falta, pero voy a permitir leer un enunciado del artículo 1 y para que cerremos, le decía que eran algunas cositas, que cerremos esto, que nos comente sobre lo que dice ese enunciado del artículo 3 y luego pues que también nos haga una invitación a disfrutar su libro y que nos diga por qué es algo que tenemos que leer. Y por ahí mi maestra Daiko, que también es muy profesional en este tipo de temas, pues nos ayudaría en el cierre del programa. Claro. Miren, con su permiso. Los que saben de esto dicen que la equidad es el medio para el logro de la igualdad. Y tener conceptos básicos de equidad y de igualdad y comprender la diferencia nos va a dar mucho camino ya al respecto. El artículo 1 de nuestra Constitución dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta adecuación fue la última reforma al artículo, porque antes decía todas las personas o todos los mexicanos. Hoy habla de seres humanos, y qué importante es eso, sin distinción de raza,
de credo, de Género. perspectiva de género, de orientación sexual. Esto es un enunciado tan abierto y tan hermoso que debemos tratar de honrarlo. Entonces, nuestra legislación, nuestra Carta Magna también ha ido evolucionando a favor de esta sociedad más igualitaria. Platíquenos poquito, en palabras muy sencillas, noción básica de equidad y de igualdad, por favor. Sí. Hay un ejemplo que no es de la perspectiva de género, que seguramente los docentes en algunas capacitaciones que tuvimos hace algunos años, veíamos unos niños viendo el fútbol. O sea, ambos tenían el derecho de disfrutar ese partido, pero uno estaba muy pequeño y no alcanzaba a ver. Entonces, con una barda, ¿verdad? con una barda. Entonces le pusieron un banquito para que pudiera estar a la altura del otro niño. Entonces, de una forma muy básica, muy elemental, ahí está claro. Tenemos los derechos de igualdad. Todos tenían derecho a ver Todos. el juego. Sin embargo, tenemos diversidad de condiciones que nos alejan o nos acercan a la posibilidad de ejercer el derecho. Entonces, ahora sí, con el enfoque de género, si hablamos que la mujer tiene el derecho de desempeñarse en funciones políticas, sindicales o de liderazgo que implican viajar, permanecer fuera de su hogar, entonces socialmente tendrían que establecerse mecanismos. 50-50 dice la ley. En espacios de ese tipo que usted menciona. De alguna manera, ahorita que es el principio, está buscándose que sea equidad. Más adelante ya no va a ser necesario cuantificar, se supone que lo que va a importar es el ser humano. Pero ahorita como medida de equidad es buscar la manera de que la mujer se integre. La paridad. Pero volviendo al ejemplo que le ponía, si la mujer va a participar, no es nada más que se abra la puerta y diga, mujer, tienes el derecho de integrarte, tienes muchas habilidades, eres muy buena líder nata. No, necesitamos acciones de equidad porque yo soy una mujer, una madre soltera, soy una mujer divorciada. ¿Qué hago para poder viajar? ¿Qué hago con mis hijos si en mi contexto no me favorece? Entonces, ojalá existieran algunas instituciones sociales que se basen en investigación certera de la condición de las mujeres con ciertas aspiraciones como para que pueda decir, mis hijos se quedan bien. Se quedan en tal instituto o en tal centro o en tal guardería, entrecomillado, porque puede tener funciones muy ambiciosas en el desarrollo de los niños en ausencia de mamá. Es por citar un ejemplo muy sencillo, pero en sí no se trata nada más de decirlo, se trata de generar condiciones de equidad. ¿Qué quiere decir? Hacer que sea posible que acceda a sus derechos. Así es. Platíquenos de su libro ya casi para cerrar. Pues les platico. Bueno, este libro, de pronto, como dice de subtítulo, la igualdad de género en la pareja, pareciera que se acorta al plano romántico, a la relación de pareja y en sí a lo que es el matrimonio. Pero no, como lo mencionaba al principio, la idea es encontrar que en el hogar, cuando las parejas tienen una relación de matrimonio o de unión libre o como sea, que viven bajo el mismo techo y que toman la decisión de formar una familia con hijos, se viene una función formativa que es la primera institución formadora de esos seres que esperamos que sean solidarios, empáticos, igualitarios, justos, etc. Entonces es importante volver los ojos a qué está sucediendo en la conformación de las parejas como cimentadoras de una sociedad. Y específicamente como maestra, yo les invitaría a que le den una pasadita, una leidita a la página, por decir, a la página 99 del capítulo 6, que se llama Las creencias y aprendizajes del ayer que nos dieron la identidad de género. ¿Por qué es importante? Porque aquí, en experiencia propia, las protagonistas estamos narrando por qué Noelia es la femenina rebelde que es. O en el personaje que yo tenga, porque la verdad estoy en varios personajes. ¿Por qué Edith llegó a conformarse como la mujer guerrera que ya no está dispuesta a tener una vida de pareja similar a la del rol tradicional que tuvo anteriormente? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pero no viene nada más en relación a las protagonistas. Viene como un niño en los clubes de su escuela, en el uso del tiempo libre, en la conformación de los equipos, en sí la vida que tiene, no nada más en el hogar, sino en la escuela y en la sociedad.
ahí está de dónde viene lo que somos. Y en el capítulo 9 me gusta mucho porque son las conclusiones y mensajes para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Hay que ser bien realistas. Traemos habilidades diversificadas que ya estamos en generaciones ya más avanzaditas y difícilmente vamos a desarrollar habilidades nuevas sin distingo de género. Entonces, ¿qué nos toca ahorita negociar? Yo poseo estas habilidades, tú posees estas, adelante. Pero lo deseable es que las nuevas generaciones estén dotados de infinidad de habilidades. Habilidades, el manejo de las emociones, de las iniciativas para lo que es el arte, la expresión artística, lo técnico que ha sido muy dado para el género masculino. Entonces, desarrollar habilidades diversificadas que le permitan a la persona sentirse orgullosa porque es autónoma y muy diversa, con mucho potencial a desarrollar sin limitaciones, le estamos abonando mucho a un futuro. Entonces, en este capítulo 9 vienen sugerencias específicas para trabajarse en los proyectos en la escuela. No demasiado específicas, pero que dan idea de por qué es importante y que puede ser detonante para manejar este eje articulador. Y en general, pues son historias reales. Quise que se hiciera con diálogos para que pues los maestros, a veces estamos cansados de leer la teoría un tanto fría, muy valiosa, pero la idea es que esté un poquito más cálida, que esté platicando, a mí me pasó esto, mi papá llegaba así, y yo aprendí mecánica porque mi papá me llevaba al rancho y aprendí a andar en el tractor, y bueno, entonces ahí estamos analizando y a la vez expresando vivencias reales. Nos garantiza que no está muy cargado contra el género masculino. No, fíjese que alguien me criticó y he de decirlo, no, tú sabes, amiga, que me llamaste y me dijiste que tuviera cuidado, porque parezco defensora de los derechos de los varones. Pero ¿qué está buscando Noelia? Está buscando la justicia en relación al ser humano. Y si estoy diciendo que no vamos a tener distinción por género, hay que incluir también a los hombres y esa malentendida lucha frontal, como digo por ahí una parte. Sí es cierto que es muy bueno por cuestiones de equidad que las mujeres nos reunamos y visibilicemos todo lo que nos ha afectado históricamente. Claro. Pero también es bueno que no lo hagamos solas, a veces solas, pero con un porcentaje elevado de participación donde no importa el género. Vamos a ver qué está pasando en esta sociedad sexista, esta sociedad que reproduce tarde, mañana y noche unos roles y estereotipos de género que ya no corresponden. Si antes no correspondían, ahora menos. Entonces, pues ahí está la invitación a que no hablemos nada más del feminismo, hablemos de las nuevas masculinidades y los derechos de los varones que ya están siendo violentados de muchas maneras por parte de sus parejas. Excelente, gracias. Hoy mismo lo leo. Bueno, también comentarles, el libro está muy digerible, está muy agradable de leer y sobre todo nos podemos ver muy reflejados en muchas de las historias, ya sea de manera individual o familiar, sobre todo estos roles no tan antiguos de que hay que servir la mesa y cuidar el descanso del papá, del abuelo. Bueno, muchas historias que yo creo que muchos nos vamos a ver reflejados, pero sobre todo pues esa invitación a leer el libro, a estar sobre todo mejor informados en estas cuestiones del género que nos llevan precisamente a tener un mejor desempeño en la escuela. Yo pienso que esto nos debe sensibilizar para marcar el respeto en todo sentido, precisamente no el respeto al hombre o el respeto a la mujer, sino el respeto como seres humanos que merecemos todos. Agradecer muchísimo el espacio a la maestra Noelia, mi profe Rafa, mil gracias, y bueno, no se olviden de suscribirse al canal también. Y si me permiten nada más decirles que este libro lo pueden encontrar en la librería La Prensa, en la bodega del libro y próximamente en otros, y también conmigo, si alguien gusta comunicarse, ahí están mis redes sociales, está mi nombre, tengo una página que se llama Maestra Noelia Chaparro, pero mi perfil en sí es Noelia Chaparro Vázquez, ahí me pueden encontrar, nos ponemos de acuerdo para coincidir y ojalá los colectivos escolares se dieran la oportunidad de leerlo, está ameno y para poder cambiar el entorno necesitamos primeramente cambiar nuestras conciencias. Nosotros mismos, ¿no? Agradecer mucho, pues muchísimo el espacio, muy rica plática, yo creo que vamos a invitarla a varios programas más, entonces pues no olviden suscribirse y pues nos vemos en otra
en otra de las entrevistas tan interesantes aquí de Sinergia Pedagógica. Hasta la próxima, gracias, Gracias por la por invitación. atendernos. Nos vemos. Gracias a Gracias. ti, maestra, por Muchas gracias. acompañarnos.